Y ya arrancamos nosotros la primera entrevista. Muchas son las prioridades, sin duda, si los ciudadanos nos ponemos a pensar que tiene por delante el nuevo gobierno, pero una de ellas son las relaciones internacionales. De cara a un Mercosur, a una UNASUR que nos había excluido, recomponer las relaciones y sacar, por supuesto, el mayor provecho para nuestro país. De todo ello queremos conversar con el doctor Hugo Sayer Caballero. Él fue embajador paraguayo ante la OEA como parte de su largo currículum como diplomático. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Oscar, por la invitación esta noche. Es para mí siempre un placer estar con ustedes y poder hablar de un tema que desde luego me apasiona. Seguro. No solamente la política, sino también la política internacional. Forma parte de la lista de senadores también, doctor. Así, de la estoy en la lista de senadores, lastimosamente creo que no me va a alcanzar. Hemos tenido una muy buena elección. Sí. Pero también había otros y creo que el sistema de DONT justo para las minorías hace que, bueno, sí, nuestra representación sea menor. Pero estamos muy bien. Este triunfo denominado hasta por los opositores contundentes del Partido Colorado, doctor Sayer, pone en perspectivas nuevamente la posición paraguaya en un tiempo retrocediendo al tiempo en que nos encontrábamos con protagonismo dentro de la región y por sobre todas las cosas con unas perspectivas de respeto por sobre todas las cosas luego de estos números que dejaron claramente el triunfo del Partido Colorado? Oscar, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el Paraguay. Ayer, nomás, se cumplían 10 meses de la destitución del presidente Lugo. Y 8 meses en el cual, un 22 de agosto, yo logré en la OEA que la misión de la OEA venga finalmente al Paraguay, cosa que ya habíamos iniciado con la visita del secretario general, pero ahí quedó consolidada la misión de observación. Y ayer, nomás, ya se pronunciaban favorablemente a lo que fueron esta jornada política, esta jornada cívica, que fue ejemplar en todos sus protagonistas, todos. Y si alguna duda cupiera con respecto a qué sucedió o no el 22 de junio, ayer contendió el expresidente Lugo y fue electo senador. Entonces, la prueba está a la vista. Y yo tenía una profunda responsabilidad, porque yo me jugué en la OEA diciendo que acá en el Paraguay se iba a contemplar el calendario electoral, que no se iba a modificar, que íbamos a respetar, que no se iba a perseguir a nadie, que acá todos iban a competir en igualdad de condiciones, que la participación sería libre, que se garantizaba que a nadie se le iba a violar sus derechos políticos o derechos humanos, y es lo que sucedió en realidad. ¿Usted plasmó eso a nivel de ese evento dentro del seno de la OEA, doctor? Claro, es lo que dije ahí y es lo que se cumplió. Entonces estoy inmensamente satisfecho y feliz de que nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestros partidos políticos hayan cumplido eso. Y eso reditúa en que hemos tenido una presencia internacional en una observación inédita. Nunca tuvimos tanta gente observándonos. Nosotros estamos en el ojo, estamos en la mirada mundial para ver cómo se desarrollaba esto. Sabes que las grandes dudas surgieron desde el 22 de junio. Seguro. Bueno, esta era la prueba, era una prueba de fuego para el Paraguay. Y la pasamos con honores. Y, ¿qué puedo decir? No puedo estar sino feliz. Parafraseando a cierta persona, estoy feliz por el triunfo abrumador de mi partido. Vamos a tener un presidente con una fuerza por la diferencia de votos que ha habido, marcada diferencia, la mayor votación en la historia, 1.100.000 votos tuvo Horacio Cartes y Juan Afara. No es poca cosa. Vamos a tener
un Senado con un número calificado, la primera mayoría, y eso hace más posible la gobernabilidad. Vamos a tener una Cámara de Diputados con mayoría colorada, tenemos la mayoría, hemos crecido en gobernaciones, en juntas departamentales, eso le da mucha fuerza al partido que va a gobernar, pero a la vez le da una tremenda responsabilidad. Seguro. Que es eso. Vamos a ver dónde nos lleva el nuevo rumbo. Eso es lo que queremos ver. Ahora queremos ver todo el nuevo rumbo. Todos nosotros nos comprometimos con eso y ahora tenemos que hacerlo realidad. Embajador, ¿cuál es la situación ahora? El capítulo Paraguay excluido del Mercosur, aquel conflicto con Venezuela, que hoy es miembro sin haber recibido el apoyo de Paraguay, son algunos puntos críticos nada más. ¿Cómo recomienda usted o cuál podría ser una estrategia para volver? ¿Nos olvidamos de haber sido excluidos injustamente y hacemos como que nada pasó en pos del futuro? ¿O cómo se mantiene la dignidad también para lograr recomponer las relaciones sin dejar pasar ese trato de los países vecinos? Mariana, acá tenemos que diferenciar muy bien lo que es Mercosur de UNASUR. Sí. Son dos cuestiones distintas. El uno es un órgano eminentemente político, UNASUR. En cambio, Mercosur es el proyecto de integración. Más económico. Económico, comercial, zona libre de comercio, etc. Pero yo antes querría mencionar un hecho que no debe pasar desapercibido. Lo que sucedió acá el 22 de junio hizo que hubo un retiro importantísimo de embajadores de los países de UNASUR. Se retiraron Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Chile. Y solamente de esos regresaron 2. Ni al terminar la guerra del 70 sucedió eso en el Paraguay. Cuando terminó la guerra del 70 había embajadores, no se llamaban embajadores entonces, se llamaban ministros, jefes de misión de Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora estamos peor que después de la guerra del 70. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, traspolándolo 200 años después, 170 años después de la guerra del 70, y ahora tenemos nosotros, en realidad 130, soy malo en matemáticas, nosotros tenemos ahora una situación privilegiada, porque se ha constatado, como dije anteriormente, que cumplimos nosotros como país, que la clase política se portó, que las instituciones funcionaron, y no olvidar el gran papel que le correspondió al Supremo Tribunal Electoral. Eso es algo que todo el mundo pondera y nosotros tenemos que ser los primeros en reconocer que funcionó muy bien. Entonces, yendo a la pregunta tuya, Mercosur y UNASUR. Hablemos primero de UNASUR. UNASUR, que es la entidad política que nos suspendió. Pero hoy estuvo... Y cuyos observadores dieron Los observadores vinieron y pudieron constatar. Las medidas que ellos lleguen a tomar, yo creo que ya ha habido indicaciones. El presidente Cartes ha recibido mensajes de la mayoría de los presidentes de esos países, felicitando por la jornada electoral. El informe de Salomón Lerner fue también positivo. Fue favorable. Es decir, yo creo que eso está encaminado a un arreglo. En el caso de Mercosur es distinto. Ahora, lo que sí no creo, y me disculpen mis colegas, es que ciertos países envíen embajadores nuevos. No creo que esos países, en los cuales hay 2 casos en particular, el embajador Romá, que desde luego ya se había despedido de la Argentina, no, sería muy raro que vuelva él mismo, pero digamos que puede hacer. Pero en el caso del embajador de Brasil, Eduardo dos Santos, hoy es el secretario general de Itamaraty el número 2, él no puede volver como embajador. Entonces, el que viniera tiene que venir a presentar credenciales al gobierno actual, cosa que creo que no se va a dar. Ojalá se dé, pero honestamente creo que no.
Vimos Entonces, que la prioridad del Todavía hasta el nuevo gobierno. hasta nuevo gobierno Sí. no se ha de dar nuevos embajadores. no creo. Quién sabe, bueno, en el caso de Chile y Colombia, por ejemplo, volvieron los embajadores que habían estado desde luego, entonces era una situación distinta. Pero en el caso de Mercosur es distinto, porque en ausencia del Paraguay se produjo el ingreso de Venezuela. Y cuando se produce el ingreso de Venezuela, en esa famosa semana siguiente al juicio político, el Paraguay estuvo ausente, estaba suspendido, miembro pleno, suspendido, y se produce el ingreso. Y dicen todo el mundo que al final nos habían sacado para que ingresara a Venezuela. Y luego nuestro Parlamento, el Senado, pide al Ejecutivo que envíe el protocolo de adhesión y rechaza el ingreso de Venezuela. Entonces es una situación de hecho. Pero lo que es de hecho también es que Venezuela ya ingresó. Entonces estamos ante una cuestión... La diplomacia también debe tragarse sapos a veces, doctor. No solamente eso, yo creo que, yo siempre lo menciono al presidente Mujica, él ha dicho que lo que rige es la realpolitik. Sí. Además, eso mismo nos decía Kissinger y muchos otros pensadores. Entonces yo creo que la política internacional se rige en primer lugar por la política, no porque cuestiones jurídicas muy importantes, pero son los políticos los que hacen las reglas jurídicas. Sí. Y acá estamos ante una situación de hecho. No tenemos Venezuela está adentro. No tenemos que estar en una posición arrogante. De hecho, que eso puede significar también una reacción de quienes hoy nos miran de otra manera, porque hoy las condiciones están, a partir del 21 de abril, están dadas para que Paraguay retorne con todos los honores, entre comillas, claro, a estos foros. Pero también hay que entender, doctor Zaguer, que más que nunca en este momento el nuevo gobierno debe mirar puntillosamente cómo y de qué manera tenemos que volver, porque eso es algo que puede ya significar como se dice en la parte jurídica, puede significar una jurisprudencia para que no le suceda a otros países mañana. Pero claro, sin lugar a dudas, tiene que ser así. Y te voy a decir más, vos sabés que la manera en la cual nosotros salimos fue algo que produjo una tremenda indignación. A mí me tocó defender al Paraguay en la OEA. Y nadie puede dudar, y el que duda va a estar faltando a la verdad, de que yo defendí la soberanía paraguaya. No, eso es evidente, doctor. Defendí la autodeterminación de los pueblos. Defendí la vigencia de nuestra Constitución, el respeto a nuestra Constitución. Ese fue un capítulo que marcó históricamente un tiempo muy significativo para la República. Exacto. Entonces, si hoy yo hablo de pragmatismo político, no es simplemente acompañar lo que nuestro hoy presidente electo está diciendo, que él quiere el regreso al Mercosur lo más pronto posible. No es que yo estoy acomodando mi posición a lo que él dice, sino que tengo todo el mérito de poder decirlo, porque yo en ningún momento pienso que desde luego es idea del presidente de dejar de lado la soberanía. Claro, claro. Tenemos que volver por la puerta grande. ¿Cómo se hace eso, embajador? Es decir, yo creo que el debate de si salir o no, hay gente que pregona que no es necesario estar, pero creo que podrían ser mayoría, porque hay muchos que económicamente también dependen de esas buenas relaciones con el Mercosur. Pero ¿cómo se logra? Es decir, lo que le preguntaba, yo no creo, o sea, muchas veces no podemos estar como novios llorando porque lo que nos dijo son relaciones internacionales, hay que ir adelante, pero ¿cómo se logra? ¿Cuál es el trabajo del canciller? ¿En qué términos se logra imponer o defender la dignidad, como lo hacía usted en aquella reunión, por ejemplo, sin dejarnos ser pisoteados, pero recomponiendo las relaciones? Porque ante el mundo también va a quedar, bueno, Paraguay ahora calla y vuelve nomás otra vez al bloque donde está, por ejemplo, Venezuela, un país que entró sin que nunca nosotros hayamos dado nuestro acuerdo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo se muestra eso, embajador? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros tenemos que tener en consideración de que Venezuela fue rechazado por nuestro Parlamento. El reglamento del Parlamento, del Senado, dice que durante el mismo periodo no se puede tratar un tema dos veces. Pero el 1 de julio asume un nuevo Congreso, un nuevo Parlamento, un nuevo Senado. Y ahí pueden darse dos circunstancias. Una, que este equipo de transición que está hablando con el gobierno
le indique al gobierno que es deseo del nuevo gobierno que vuelvan a enviar el proyecto al Congreso, al Senado, para su tratamiento. El otro es que, como de la misma manera que el Senado lo hizo la vez pasada, que le exigió al gobierno que enviara el protocolo, que el nuevo Senado decida por mayoría pedir al Ejecutivo el envío del protocolo y que sea estudiado en el Congreso. Yo creo, con la mayor franqueza, de que va a haber los votos necesarios para aprobar el ingreso de Venezuela. El tratamiento de nuevo en el Congreso a partir sería de una julio. vía. A partir del 1 de julio. Creo que va a ser una de las cosas prioritarias, porque eso es un paso previo a sentarse en la mesa de negociación en la cual vamos a estar los 4 miembros plenos de siempre, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, y el nuevo miembro. Y ahí tenemos que ver cómo en esa negociación, que es una negociación eminentemente político-diplomática, el Paraguay encuentra una satisfacción sin desmedro de su soberanía, de sus derechos como miembro pleno y tener obviamente una situación cómoda. Y posteriormente, un mes y 15 días después, tienen que estar seguramente ya los nuevos embajadores y los invitados para asumir cuando asuma Horacio Cartes como presidente de la República. A mí no me cabe la menor duda hoy día que vamos a tener la presencia el 15 de agosto de los jefes de Estado de estos países acompañando llamémosle relanzamiento de la democracia paraguaya, porque de hecho así sucederá. Y por otro lado, yo confío mucho en la conducción del presidente Cartes. Él se ha demostrado ser un hombre muy pragmático, un hombre que ha sabido aceptar todo tipo de insultos, agresiones verbales. Bueno, ustedes han sido testigos de todo, no vamos a recordar eso. Y sin embargo lo ha hecho con una calma, con una tranquilidad. Es un negociador nato, es un hombre hábil. Y sin lugar a duda va a estar peleando por los intereses del Paraguay. Seguro. A mí no me cabe la menor duda que lo va a hacer. Haremos una breve pausa, luego seguiremos analizando y conversando con el doctor Hugo Bernardino Saguier. Vamos a preguntarle también aspectos que hacen relación precisamente a este tiempo en que se está trabajando ya en diferentes áreas. Como afiliado al Partido Colorado, conoce los movimientos que existen, probables futuros miembros del gabinete, algunos detalles que probablemente, esperemos, nos dé a conocer esta noche. Ya volvemos. Y quiero recordarles a todos los que nos están viendo que los muebles que utilizamos aquí en Siglo a Siglo son de Silday. Yo voy a contar que ya aquí el embajador nos decía, nos felicitaba por el nuevo set. Son realmente muy cómodos y también, como ven, tienen un diseño bastante peculiar, son bien creativos. Y para decorar el local comercial, la oficina, más que recomendado. Muchas gracias a Silday por la compañía de siempre. Tenemos mensajes. Antes de que los leas, Oscar, quiero nada más recordar las vías de comunicación. Desde el celular pueden escribirnos al 11222 o desde las redes sociales Siglo a Siglo y Siglo a Siglo, tanto en Facebook como en Twitter. Es así, Mariana. Pregunta para el doctor Saguier si es necesario recurrir a las demandas internacionales para acabar con las trabas comerciales o es mejor la vía diplomática. Es una de nuestras preguntas para usted, embajador. Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. Con respecto a las trabas comerciales, yo propuse, pero no me hicieron caso, de que nosotros teníamos que presentar nuestro caso en la OMC inmediatamente. Hubo quienes pensaron distinto y no se usó. Y finalmente fue la Argentina quien nos denunció en la OMC. Entonces, lastimosamente fue así. Yo creo que la OMC es la Organización Mundial de Comercio, donde nosotros tenemos que recurrir todas las veces que sea necesario. Y que no me vengan con que el reglamento no permite, no. Siempre uno puede hacer saber, porque ahí los representantes están justamente para ocuparse del comercio internacional. Entonces puede ser que uno no lo haga
formalmente en la reunión, pero tiene todo el espacio y están todos los países del mundo para hacerlo. Lo que sí me opuse siempre es llevar el tema Mercosur, como algunos propusieron, a la Corte Internacional de Justicia. Pero si perdimos acá en el ámbito de Mercosur, ¿crees que la Corte Internacional nos iba a dar la razón? Y después, y si ganamos, es el famoso chiste de le declarar la guerra a Estados Unidos, y después si ganás, ¿qué haces? No, yo creo que siempre la mejor manera es la negociación. Siempre. No se tiene que cansar uno de negociar. Había una consulta de un televidente que habla, le leo brevemente, doctor. Una de ellas habla del tema de las binacionales y dice: la defensa de los principios incluye también la defensa en las binacionales. Y otra consulta es referente al tema Mercosur. Yo tengo a mano, digamos, el Tratado de Asunción, el Tratado del Mercosur. Y sin entrar en detalles, el primer artículo, el eje de todo ese tratado son las relaciones, el libre mercado, el famoso arancel común externo. Hoy muchos quienes sostienen la teoría de que tenemos que salir dicen: nada de esto ni siquiera se cumple o se empezó a cumplir. Entonces, ¿cómo piensa? Yo creo que un desafío para el gobierno de Cartes es también hacer que este tratado sea finalmente cumplido y sea efectivo para que ese mercado común funcione y entonces sí, el Paraguay como un país pequeño tenga esa ventaja. Bueno, se dice de forma tan habitual que las crisis crean oportunidades y es una realidad. Creo que efectivamente existen muchas preocupaciones con respecto a la marca de Mercosur, a la marcha Mercosur, que ya lleva más de 20 años. A mí me tocó trabajar en la firma del tratado, yo encabecé la delegación paraguaya y tengo siempre presente eso. Hace poco estaba acá defendiéndonos el presidente Lacalle y yo le decía, somos muy amigos, le decía: Cookie, este es el Mercosur que creamos, no es este el Mercosur, nos quedamos por el camino, avanzamos mucho en la parte política y no así en la parte de la integración. Se avanzó mucho en el tránsito de personas también, sin embargo siguen habiendo dificultades en el tránsito de mercaderías, es decir, lo del arancel externo común ha sido una lucha permanente. Además vemos que los países más grandes cuando tienen que aplicar lo aplican y cuando nosotros queremos aplicar todo se complica. Entonces este es el momento de realmente al sentarnos los 5 países ya, los 4 originales más el nuevo miembro, yo creo que tenemos que realmente, yo no voy a hablar de una renegociación, pero sí de un replanteamiento de dónde estamos y a dónde queremos ir. Debemos de ser menos políticos y más pragmáticos en lo que se refiere a la economía y la integración. Y ver, en 20 años tenemos ya una prueba de en qué avanzamos y en qué no avanzamos. Y cuáles son las falencias que tenemos. Yo creo, para eso, así en la teoría, digamos, es bastante interesante, pero es necesario tener un Hugo Xavier Caballero ante la OEA, es decir, la persona que se ocupe de eso es muy importante, embajador, la persona que va a liderar este proceso, que no se va a lograr en un año, con mucha suerte esperemos se logre dentro del gobierno del señor Horacio Cartes. Me gustaría, le digo esto por lo que me mencionaba antes de entrar, el caso, por ejemplo, de los consejeros en las binacionales, la forma en la que Brasil designa quién va a ser la persona que va a encabezar sus relaciones y la forma en la que la designamos nosotros. Muchas veces nosotros vemos que le quitamos a un político algún cargo y ahí como consuelo, consejero de Itaipú. No, voy a volver a repetirte lo que te mencionaba. Yo le preguntaba a cierto jerarca dicen los uruguayos, a cierta autoridad en mi país, quién era el Celso Amorín del Consejo Paraguayo en Yacyretá. Porque Celso Amorín es el canciller de Brasil que más tiempo ha estado al frente de Itamaraty, más inclusive que el Barón de Río Branco, y hoy es el ministro de Defensa del Brasil. Ese señor, que además fue colega mío, fuimos negociadores del Tratado de Asunción, Celso es uno de los hombres más brillantes de la política exterior brasileña y está sentado en el Consejo de Itaipú. Yo quiero saber quién es su par. Acá en Paraguay. Tenemos que empardar nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el gran desafío del presidente. Y es por un lado, doctor, me consta que usted tiene una vasta experiencia en cuanto a las relaciones internacionales y
el componente binacional, en este caso de las hidroeléctricas, porque usted estuvo desde el origen de Itaipú y conoce cómo fueron procesándose los tiempos en ese ámbito. De modo que hoy me imagino van a recurrir a su experiencia, a sus conocimientos para, en cierto modo, ir buscando poner orden en eso que usted está mencionando. ¿Quién es el par de Celso Amorín en Paraguay? Y otros aspectos seguramente que son relevantes para nuestra política exterior. Yo creo que es la gran tarea que tiene por delante el presidente. Estoy muy contento con la gente que lo acompaña. Él mismo ha mencionado más de una vez que está asesorado por gente con mucha experiencia en la política internacional. Eso es muy bueno. Él escucha, es una persona que escucha, no es una persona necia, que él ya sabe todo, al contrario. El presidente Cartes es una persona abierta. Entonces yo creo que él va a encontrar las personas adecuadas. Necesitamos gente de nivel técnico también. Sí. Se han degradado mucho. Oscar, vos has conocido Itaipú de antaño. Sí. Y hoy lastimosamente no estamos en esas condiciones. Entonces yo creo que tanto en Itaipú como en Yacyretá nosotros debemos tener mucho cuidado. Doctor Saguier, hay preguntas que formulan la audiencia. Dicen, ¿qué opina el doctor Saguier de la posición de Cristina Kirchner, de Mujica y de Maduro? Es una pregunta que formula. Bueno, yo creo que... con relación al llamado a Carter, a la salutación que le brindó. A la invitación al Mercosur. Sí. Es muy positivo, extremadamente positivo. Yo creo que nos están invitando, desde luego, al retorno. A mí en paréntesis me molesta un poco que me inviten, ¿verdad? Como si fueran ellos los únicos dueños, pero es una señal positiva. Pero nos echaron, pues. Sí. Nos superó en su momento. No somos nosotros fundadores también como para que nos inviten cuando quieren, por ejemplo. Claro que somos, pero tiene el gesto que hay que reconocerlo. Podían haberse mantenido presidentes, decir qué buena elección, punto, y no hablar de reencontrarnos, revernos, como dirían los brasileños. No, yo creo que es muy positivo y tenemos que tomarlo en buen sentido. No podemos vivir de espalda a nuestros vecinos. Vayan ustedes a Encarnación, a Ciudad del Este, a Pedro Juan, a todos los lugares. Yo aprendí un término que ustedes deben conocer, el fronterizo, que es la persona que vive en la frontera y se siente fronterizo y vive. El paraguayo que está en Encarnación y cruza Posada a cenar, y vos después te vas a cenar allá a Papillón y encontrás brasileños o argentinos. Yo me encontré con el intendente de Apóstoles, que estaba con el intendente nuestro de Bellavista, estaban organizando la fiesta de la yerba mate, entre las dos capitales de yerba mate, la argentina y la paraguaya. Eso es integración. Y no las peleas entre los gobiernos centrales. El doctor José Antonio Moreno Ruffinelli compartió con nosotros parte de lo que fue la transmisión del día de las elecciones. Justamente hablábamos también de relaciones internacionales y él decía que un gesto muy importante que uno debía tener en cuenta era el gesto del Brasil, que probablemente la posición del gobierno brasilero iba a ser como una señal clara de lo que se iba a venir más adelante en la región para el caso Paraguay. ¿Usted coincide, doctor? Coincido plenamente. Yo te digo que las señales son muy buenas. El presidente Cartes está teniendo una respuesta inmediata muy importante. Y va a ser, y yo creo que tiene, firmemente, creo que tiene las condiciones de conducirnos rápidamente al restablecimiento pleno de nuestras relaciones. ¿Él no va a participar finalmente de la cumbre del Mercosur? Lo van a invitar. Vamos a ver si decide concurrir o no. Creo que ayer él tuvo unas palabras muy sabias de que el presidente es Federico Franco hasta el 15 de agosto. Yo sé que se escucha voces de que podría haber una transmisión anticipada, como fue en el caso de Alfonsín en la Argentina en su momento. Yo no quiero opinar de eso, eso es una facultad exclusiva y excluyente del presidente Cartes, que él pueda pensar que puede ser, pero yo creo que, todavía no se instaló el grupo de transición, fueron anunciados, entonces ya tenemos los nombres del gobierno, pero la tarea que ellos vayan a desarrollar es muy importante, muy importante, porque eso facilitará. Ahora recuerden que Lugo lo acompañó a Nicanor a la reunión a la cumbre de Mercosur o UNASUR, o sea que yo no sé, es una decisión del presidente de Cartes.
Hola, dice buenas noches, lo felicito de todo corazón al doctor Zaguier Caballero por su gran coloradismo. Soy Kelly de San Lorenzo. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. Doctor, nosotros queremos preguntarle si dentro del esquema del gobierno futuro de Horacio Cartes, el trabajo inicial más importante, así como se avisora, es el de las relaciones exteriores, o es el otro ámbito que ya se maneja también en este equipo de transición, que es el combate a la pobreza, donde se han definido dos líneas bien concretas ya del trabajo de transición. No, el eslogan del presidente Cartes ha sido un nuevo rumbo. Yo creo que ese nuevo rumbo se tiene que dar en todos los sectores. Todos los sectores de la administración necesitan ser reorientados. En el caso de los colorados tenemos que corregir los errores que cometimos, reales, y tenemos que demostrarlo. El pueblo nos está mirando. Entonces yo te quiero recordar que entre las atribuciones directas del presidente de la República hay tres cuestiones que son fundamentales. Uno que es el manejo de la economía, porque lo maneja a través del presupuesto, y ese presupuesto no puede ser que luego sea bastardeado en el Congreso y sigamos teniendo la situación que tenemos. Porque si vamos a luchar contra la pobreza, tiene que tener un presupuesto equilibrado que le permita hacerlo con las partidas presupuestarias en los sectores correspondientes. O sea que el tema económico es fundamental. El tema económico es fundamental y creo que está además, el presidente ha sabido elegir una persona idónea, capaz y además muy bien conceptuada dentro de la sociedad, no solo en el sector privado, sino público. El otro sector que la Constitución le atribuye al presidente es el área de relaciones internacionales. Es el jefe de la política exterior. No hay. La que le ejecuta luego posteriormente es la Cancillería, el canciller. Y el otro es el de las Fuerzas Armadas. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Son tres áreas estratégicas que son las que pueden permitir después. El presupuesto, el que dará el presupuesto para educación, para salud, para los problemas sociales, para encarar, me preguntaban algunos extranjeros, ¿quién sería el ministro de la SAS? La asistencia, Secretaría de Acción Social. Es un área estratégica en este momento. Esta proliferación de los asentamientos es algo tremendo. Y lo bueno de todo esto es que nuestro presidente ha recorrido el país varias veces. Y ustedes lo saben, acá, a 4 cuadras, tenemos gente que vive sobre la basura. No es que vive recogiendo basura, viven en casas precarias sobre la basura. Es una vergüenza, mientras que nosotros estamos acá cómodamente sentados en un hermoso local, 4 cuadras de acá. Sí, es una realidad y eso triste, sucede. por cierto. Y hay asentamientos en Encarnación, y los hay en Ciudad del Este. Estamos hablando de las 2 zonas productivas más importantes del país, y hay en Coronel Oviedo, y hay en todas partes. ¿Qué está pasando con nosotros? Hay que cambiar esto. Entonces la prioridad va a ser la pobreza, el instrumento es el manejo adecuado del presupuesto, las finanzas públicas, honradez es lo que necesitamos. ¿Hay posibilidades de que sea usted finalmente el ministro de Relaciones Exteriores de Horacio Cartes, embajador? Yo creo que hay muchos candidatos. Yo creo que el presidente tiene muchas personas, él mismo lo ha dicho, que lo asesoran en el campo internacional, y no creo que ninguno de ellos, si es llamado por el presidente, se vaya a negar a hacer. Mientras tanto, ¿usted forma parte del equipo asesor en materia de relaciones exteriores? Yo lo exteriores? asesoro cuando él me lo solicita, tengo con él una excelente relación, yo le agradezco a él la confianza que me ha dado, yo lo conozco hace muchos años, pero nunca llegamos a intimar, eso recién a partir de que me metí yo también en política decididamente, es que tuve oportunidad de ver esto. Y me dio muy buen trato, me da muy buen trato, se lo agradezco mucho, pero repito, yo creo que él tiene un grupo de asesores de los cuales él sabrá quién escoger, y así en todas las carteras. Claro. Yo creo que este gabinete que él vaya a elegir nos va a dar grandes satisfacciones. Seguro. Yo estoy seguro de eso.
Qué bueno. Doctor Saguier, no nos queda otra cosa que desearle éxito en su campaña política, porque usted ha incursionado seriamente en la política por un momento y tal vez haya sido la transición para retomar de nuevo el rol que usted ha cumplido durante tanto tiempo defendiendo la soberanía paraguaya, y si se da esa oportunidad, sabe que estamos aquí para acompañarlo. Muchas gracias, Oscar. Mariana, muchísimas gracias. Y yo querría cerrar esta entrevista tan cordial diciendo que si hay algo que no me voy a arrepentir nunca, es haberme lanzado como candidato a senador, porque desde el 1 de octubre hasta ahora he recorrido el país de arriba a abajo y hoy conozco mejor que antes la realidad de nuestro país. Y realmente nosotros nos sentimos comprometidos con ese nuevo rumbo que nos pide Horacio Cartes. Y él lo va a hacer, pero tenemos que estar todos acompañándolo. Y el discurso de él, de proclamación, que eligió hacerlo en el Centro Ciudadano, fue una convocatoria, una invitación a todos los paraguayos. Y eso es importante. Yo creo que acá se acabaron las persecuciones, acá se acabaron los colores, sino que la bandera nacional es la que va a primar en este gobierno. Muy bien, muchas gracias, doctor Saguier. No, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, doctor. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al volver ya analizamos cómo todo lo que dejó el día posterior y el tiempo posterior a las elecciones, con un nuevo escenario político y nuevas fuerzas políticas también. Regresamos en un ratito.